Ahora vamos a hablar sobre los mecanismos de patogenicidad de las bacterias. El primer mecanismo del que vamos a hablar es la colonización. Las bacterias pueden colonizar adhiriéndose a otras células o adhiriéndose a material inerte. ¿Cómo se adhieren a otras células? A través de fimbrias, pilis. Esos son los gram negativos. Los gram positivos a través de ácidos teicoicos y lipoteicoicos. También a través de adhesinas o IgA proteasas. Estos dos primeros son los que habría que recordar. ¿Cómo se adhieren a material inerte? Ahí vamos a conversar del biofilm. Y en el anterior video les comentaba que las víridas, como Streptococcus mutans y sanguinis, tenían un biofilm. Entonces hay que recordar quiénes más tienen biofilm. La epidermidis, que se puede unir a catéter, esto también es súper importante. Se puede unir a catéteres. El viridans, como ya comentamos, que puede formar placas o puede causar una endocarditis. La aeruginosa, que puede colonizar el tracto respiratorio de pacientes que tienen fibrosis quística, o esta también está súper relacionada a lo que es neumonía intrahospitalaria. También a los lentes de contacto y se asocia a queratitis. Y la Haemophilus influenzae, pero no tipificable, o sea, las que no tienen cápsula, ¿no? Eso es otitis media. Lo siguiente que vamos a conversar es cómo las bacterias evaden el sistema de defensa, ¿no? Entonces, un mecanismo importante son bacterias que tienen cápsulas. Las bacterias encapsuladas hay que recordar cuáles son, porque en las preguntas me ponen que es una bacteria capsulada, ¿no? Y esas son Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa, Neisseria meningitidis y Cryptococcus neoformans. Acá hay una mnemotecnia que es el de Kaplan Lecture Notes. Recordar que las cápsulas pueden ser inmunogénicas, o sea, pueden servir como antígenos para formar vacunas. Y algo súper high yield de recordar es que las vacunas, que las personas que no tienen vaso, como no pueden opsonizar estas bacterias, es necesario que los vacunemos contra estas de acá. Entonces, ¿qué vacunas se les ponen a personas que no tienen vaso, a esplénicos? La de neumococo, la de Haemophilus influenzae tipo B y la de meningococo. Estas tres vacunas hay que ponerlas. Bueno, acá también hay una imagen cómo pueden preguntar Streptococcus. Se ve así, este es un diplococo y capsulada, ¿no? Otro mecanismo es los IgA proteasas, que ya lo dijimos en lo anterior, servían para adherirse a las células. ¿Para qué son estas IgA proteasas? Destruyen el IgA de las mucosas, entonces facilitan la entrada de bacterias como Neisseria, Haemophilus y Streptococcus pneumoniae. Y por último, componentes de la superficie de las bacterias que son antifagocíticas. Y también conversamos en el anterior video cómo se daba la fagocitosis. Entonces, ¿qué componentes no dejan que se fagocite la bacteria? Por ejemplo, la M-proteína, eso también dijimos que era pregunta en el Streptococcus pyogenes. La Neisseria gonorrhoeae tenía un pili y la Staphylococcus aureus que tiene la proteína A. Eso también es importante recordar. Otros mecanismos de patogenicidad es cuando las bacterias varían su superficie para evadir el sistema inmune. Y de todas estas, la más importante a recordar es la de Neisseria gonorrhoeae, que tiene un pili y una membrana externa. Además, ciertas bacterias pueden utilizar nuestros propios nutrientes y eso también es importante para la patogenicidad. Entonces hay algunas bacterias que utilizan, por ejemplo, el hierro. Y eso es súper importante también. Ahora, las bacterias que son intracelulares es mucho más fácil que evadan el sistema inmune porque están dentro de nuestras propias células. Entonces las bacterias intracelulares evaden las células que son fagocíticas, evaden la fagocitosis, como quienes la Mycobacterium tuberculosis, que evade que se forme el complejo, se fusione el complejo fagosoma-lisosoma. Entonces evade la fagocitosis. Y la listeria, que es antes de que se forme el complejo, escapa, ¿no? Y otros mecanismos es a través de las invasinas, y de esta es importante recordar la Yersinia pseudotuberculosis. Entonces, las bacterias intracelulares pueden ser intracelulares obligadas, o sea que siempre sí o sí necesitan ser intracelulares, o facultativas, ¿no? Que deciden ser intracelulares, o sea, no siempre son intracelulares. Las obligadas son estas tres importantes recordar: Rickettsia, Chlamydia, Coxiella, y esta es una mnemotecnia del First Aid. Y tenemos las facultativas como Salmonella, Neisseria, Brucella, Mycobacterium, Listeria, Francisella, Legionella y Yersinia pestis. Bueno, esto también es memoria, pero sí es importante recordar cuáles son.
mecanismo por el que las bacterias generan daño es a través de nuestro propio cuerpo. O sea, nuestro cuerpo intentando combatir a esas bacterias generan una respuesta inmune. Ejemplos de esto, por ejemplo, en la fiebre reumática, intentando combatir al Streptococcus pyogenes, se generan anticuerpos que al final hay una reacción cruzada con nuestros propios tejidos. Otra es la hipersensibilidad retardada, o sea, que demora en hacer efecto. No es el daño inmediato, pero a largo plazo generan daño y una respuesta granulomatosa. Entonces, ejemplo de estos de bacterias intracelulares, por ejemplo, la lepra, que causa daño neurológico, la tuberculosis, que va a generar una cavidad, una cavitación en los pulmones. Y esto también es importante. Cuando una mujer tiene antecedentes de EPI por clamidia, se va a generar una respuesta granulomatosa a nivel de las trompas y puede llegar a ser infértil, ¿no? Otra cosa es cuando se generan inmunocomplejos que se depositan en los tejidos. Ejemplo de esto es la glomerulonefritis postestreptocócica, que estos inmunocomplejos se depositan en el riñón. Y otro es que cuando las bacterias gram positivas se lisan, o sea, mueren, sueltan toxinas, liberan toxinas, por ejemplo, el ácido teicoico, que van a generar una respuesta quimiotáctica para los neutrófilos. Entonces los neutrófilos viajan al lugar donde esta bacteria se ha alisado y generan daño a nuestro propio cuerpo, o sea, nuestros propios neutrófilos. Otro mecanismo es los mecanismos de secreción tipo 3. Estos de acá se han visto en algunas bacterias que a través de estos pilis, en el que se van a adherir a otras células, van a haber unos túneles por el cual pueden pasar las toxinas directamente a través de estos pilis. Entonces, eso también es importante. ¿Qué bacterias? Por ejemplo, acá vemos la salmonela, pero entre otras está la E. coli, la Yersinia, la Pseudomonas aeruginosa y la clamidia. Y por último, los microorganismos pueden causar daño físico, o sea, no es un daño por toxinas, ¿no? Sino que un daño por espacio. Entonces, por ejemplo, en el caso de meningitis y cisticercosis, que estos patógenos están en el sistema nervioso, entonces generan un daño por espacio, porque por ejemplo hay edema en este lugar, generan una respuesta edematosa y hay un daño. Otro mecanismo es, por ejemplo, los ascaris, que porque son grandes, porque ocupan mucho espacio, entonces simplemente pueden bloquear, por ejemplo, el conducto biliar. Y bueno, ¿no? Esto es por espacio. Otro mecanismo por el que las bacterias pueden ser mucho más resistentes es formando esporas. Las esporas son un estadio en el que las bacterias están como dormidas y que, por ejemplo, cuando están en el ambiente en situaciones no adecuadas, y que no son patogénicas ahí, pero sí son resistentes al calor, a los químicos. Luego, cuando vuelven a ingresar al cuerpo y ya están en situaciones adecuadas, se vuelven a activar y ahora sí son patogénicas. Y eso es importante recordar. ¿Quiénes generan esporas? El anthrax, el Bacillus cereus, que es intoxicación alimentaria por arroz recalentado. Entonces ingerimos las esporas y cuando ya están en el cuerpo vuelven a activarse, ¿no? Y causan pues diarrea. El Clostridium botulinum, que es el botulismo, el Clostridium difficile. Esto es importante, el Clostridium difficile puede formar parte de la flora normal, pero en pocas cantidades, y no es patogénico en ese sentido. Pero cuando tomamos antibióticos, cualquier tipo de antibióticos, sobre todo clindamicina, está mucho más asociado a clindamicina, barremos con nuestra flora normal y el Clostridium difficile puede proliferar y puede causar colitis pseudomembranosa y diarrea. El Clostridium perfringis, que es gangrena gaseosa, y el Clostridium tetani, tétanos. ¿Cómo se eliminan las esporas? Hay varios mecanismos, pero sobre todo el autoclave, 121 grados por 15 minutos. Los factores de virulencia de las bacterias son varios. Hay que recordar estos tres que son preguntables. Por ejemplo, la proteína A expresada por el Staphylococcus aureus, que se une a la región Fc de la inmunoglobulina G y previene la opsonización y la fagocitosis, ¿no? Esto es como para evadir la respuesta inmune. La proteasa IgA, que ya lo explicamos también en las anteriores diapositivas, que es que escinden la IgA de las mucosas, entonces se facilita la adherencia de las bacterias a las superficies de las mucosas, ¿no? Y sobre todo estas bacterias que son capsuladas, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Neisseria. Y la proteína M, que también lo mencionamos en el primer video,
que también previenen la fagocitosis, evitan la fagocitosis, sobre todo expresada por el Streptococo grupo A. Entonces acá vamos a ver un mimetismo molecular y por esa vía evita la respuesta inmune, ¿no? Por ejemplo, en fiebre reumática. Ahora vamos a hablar de las toxinas. Las bacterias tienen dos mecanismos de formar toxinas. Ella misma es una toxina, eso se llama endotoxina, es decir, su propia pared celular es una toxina y se van a unir a la célula huésped, y van a generar una respuesta inmune. TNF, interleuquina 1, interleuquina 6, la misma célula va a producir esto, ¿no? Cuando esto se une. Sobre todo en los gram negativos, por ejemplo, y por el lípido A, y en los gram positivos por el ácido lipoteicoico. O la bacteria puede formar toxinas que va a liberar, por ejemplo, toxinas proteínas de B que van a permitir que se una, ese es el primer paso, y toxina A, que ya es la activa. Una vez que se unió la B, entra la A y genera una respuesta, ¿no? Por ejemplo, ADP ribosiltransferasa. Otras son las citolisinas, que hay ciertas bacterias que hacen que la célula huésped se lise sola, ¿no? Por ejemplo, la Clostridium perfringens por el alfa-toxina o el aureus, también un alfa-toxina, pero en este caso es a través de poros, ¿no? Se forman poros en la célula huésped y esta se lisa. Vamos a hablar ahora de cuáles son. Ya vimos algunas diferencias entre exotoxina y endotoxina. Vamos a ver a más detalle que las exotoxinas pueden ser tanto por gram positivas como gram negativas, son secretadas, son polipéptidos y los genes para formar estas exotoxinas están en el plásmido o en los bacteriófagos, y esto lo vamos a ver luego. Puede generar bastantes efectos adversos y la clínica y mecanismo de acción también lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Sí son antigénicos porque pueden inducir títulos altos de anticuerpos, entonces se pueden desarrollar o se pueden utilizar para desarrollar vacunas. Se destruyen rápidamente a 60 grados, excepto estas de acá. ¿Y cuáles son enfermedades típicas que producen exotoxinas? Tétanos, botulismo, difteria y cólera. De eso también es importante recordar. Tétanos, botulismo, difteria y cólera. Endotoxinas más bien son parte de la bacteria, ya lo comentamos, sobre todo en gram negativas. Podría ser gram positivas como ácido teicoico, ¿no? Y el mismo peptidoglicano, pero sobre todo si me preguntan por una endotoxina es por gram negativas, no son secretadas porque son la misma bacteria y como vimos en el primer video, en los lipopolisacáridos está el lípido A, esa es la endotoxina, el lípido A, ¿no? Los genes que producen endotoxinas están en el cromosoma bacteriano, no en los plásmidos, sino en el mismo ADN bacteriano. Los efectos adversos pueden ser más bajos y puede desarrollar fiebre, shock, hipotensión y coagulación intravascular diseminada por este factor. Pueden inducir, también lo vimos, el lípido A, TNF, interleuquina 1 e interleuquina 6. No son tan antigénicos, por lo que no podemos producir vacunas a través de las endotoxinas, pero son más estables. Por ejemplo, para destruirlos a 100 grados son más estables. Y típico de las endotoxinas son, por ejemplo, meningococo y los gram negativos. Bueno, acá están, ¿no? Porque los gram negativos son los que tienen ese lípido A. Si me preguntan, por ejemplo, de una persona con neumonía que es diabético más alcoholismo, ahí estoy pensando que es una neumonía por pseudomonas. Y encima me dicen, ¿no? Que es un gram negativo, confirmo que es pseudomona, un gram negativo que no fermenta y que es oxidasa positivo, pseudomona. ¿Y cuál es su factor por decir de virulencia? Y me ponen lípido A, es lípido A porque es gram negativo, ¿no? Las exotoxinas tienen distintos mecanismos de acción, dije que lo iba a comentar en esta diapositiva. Es importante recordarlas, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes inhiben la síntesis de proteínas? Son estas 4, las dos primeras inhiben la elongación del factor EF2 y las dos siguientes inhiben el ribosoma en 60S. El Corynebacterium diphtheriae tiene una toxina diftérica que va a producir faringitis y pseudomembranas grisáceas con rasgos de sangre, además una linfadenopatía en la que se ve cuello de toro y como complicaciones puede desarrollar miocarditis, pero también parálisis del paladar, lo que es raro, pero es una pregunta de Lenarma. Además, si vemos en una pregunta que me dicen que he cultivado una bacteria en un medio Loeffler con cistina y telurito y que se han desarrollado colonias negro brillantes, Corynebacterium diphtheriae, sobre todo en lugares donde la vacunación es pobre o el niño no está vacunado. Pseudomonas aeruginosa ya vimos que como endotoxina tiene el lípido A, pero como exotoxina tiene la exotoxina A y puede desarrollar múltiples patologías que lo vamos a ver luego.
Estas dos, Shigella y E. coli enterohemorrágica, producen diarrea disentérica, o sea que es diarrea con sangre. Y luego pueden producir SHU, síndrome hemolítico urémico, ¿no? Entonces, si me dicen un niño con anemia, petequias, falla renal que ha tenido diarrea, pensamos en estas dos, ¿no? Shigella produce la toxina Shiga y E. coli produce una toxina tipo Shiga que se llama verotoxina. Recuerdo también que la E. coli es el serotipo O157H7. Ahora, ¿quiénes aumentan la secreción de fluidos? Las que aumentan la secreción de fluidos, todas aumentan la AMP. Pero la E. coli enterotoxigénica tiene dos toxinas, una que es lábil al calor y otra es estable al calor. Entonces, por ejemplo, la que es lábil al calor aumenta la AMP y aumenta entonces la secreción de cloro en los intestinos, ¿no? Y de agua, por eso vemos que hay una diarrea acuosa, y la que es estable al calor aumenta el GMP, o sea, hay menor reabsorción de cloruro de sodio y de agua también menor reabsorción, por eso también hay diarrea acuosa. Entonces, diarrea acuosa, ¿no? En general eso me da diarrea. Lo siguiente, voy a pasar al Vibrio cholerae porque el Vibrio cholerae también me causa diarrea acuosa, pero es diarrea en agua de arroz, así se llama, diarrea en agua de arroz, ¿no? Que también aumenta AMP y el mecanismo es muy similar, que es por aumento de la secreción de cloro y la que sale agua, ¿no? El mecanismo es muy similar. Ahora, el Bacillus anthracis, que es un gran positivo que produce la toxina anthrax, también aumenta el AMP y acá, pero acá podemos ver que hay un ensanchamiento mediastinal, o sea, el Bacillus anthrax puede causar neumonía, puede causar una enfermedad cutánea, y acá vemos un ensanchamiento mediastinal. Cuando me dicen ensanchamiento mediastinal, pienso en dos cosas, anthrax o disección aórtica. Obviamente que depende de la pregunta, ¿no? Además, vemos que cuando es cutáneo, vemos una escara negra, no dolorosa, y eso también pues es anthrax. Tiene distintos mecanismos por el que produce daño. Ahora, otros mecanismos son inhibir la fagocitosis por labor de la pertussis, que da una toxina pertussis, aumenta el AMP cíclico, que inhibe al inhibidor, que es el GI, y genera tosferina, o acá en Perú también se le llama coqueluche, que tiene tres fases, por eso decimos que es una de duración de 100 días. Tiene una fase catarral que dura 1 o 2 semanas, una fase paroxística en el que ya podemos ver la tos exigente, cianosante, con rubicundez de la cara, y una fase ya convaleciente donde la tos cae. Eh, los que inhiben los neurotransmisores son estos dos Clostridium, tetani y botulinum, pero tienen dos mecanismos diferentes. El Clostridium tetani inhibe el inhibidor, o sea, inhibe el GABA y la glicina, lo que va a generar una parálisis espástica. Entonces se ve esta fasis de acá con espasmos de la mandíbula y esta, bueno, fasis, ¿no? El Clostridium botulinum, que genera la toxina botulínica, más bien inhibe al estimulador, o sea, inhibe la acetilcolina, entonces se va a ver parálisis flácida. Acá se ve así. Y esto es importante porque en el tratamiento de la vejiga hiperactiva, donde las mujeres, bueno, se quejan, ¿no?, de la vejiga hiperactiva, insuficiencia, incontinencia urinaria, se le puede dar Clostridium botulinum para hacer parálisis del músculo detrusor. Ahora, quienes generan la lisis de las membranas celulares son estas dos, Clostridium perfringens con la alfa-toxina, que es una lecitinasa, y va a generar gangrena gaseosa, y también puede ser hemólisis. El Streptococcus pyogenes por la streptolicina O, que también puede generar hemólisis, ¿no?, porque lisa los glóbulos rojos. Y algo importante a recordar es que sabemos que la fiebre reumática es por Streptococcus pyogenes, y lo podemos diagnosticar a través de los anticuerpos anti-estreptolicina o ASO, ¿no? Anticuerpos anti-estreptolicina, y hacemos el diagnóstico. Otros superantígenos que causan shock son estos, Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes. Por la TSST1, que van a unir el receptor de los linfocitos con el complejo de mayor histocompatibilidad clase 2 en las células presentadoras de antígenos, lo que va a desarrollar que estas células generen interleuquina 1, interleuquina 2, interferina y todos estos, ¿no?, que al final va a llevar a shock. Entonces, el Staph aureus da síndrome de shock tóxico, que lo vemos con estos tres cosas: fiebre, rash, shock, pero también síndrome de piel escaldada, que vamos a ver con ampollas, o la intoxicación alimentaria, y esto es súper preguntado. Es una persona que ha estado en una fiesta, en una reunión, y ha estado comiendo, por decir,
y a las 2 horas viene con una intoxicación, o sea, con fiebre, puede ser diarrea, ¿no? Te preguntan por qué puede haber sido por Staph aureus, ¿no? Además tiene otra toxina, aureus tiene otra toxina que es la alfa toxina que generan poros, ¿no? Y da lisis de las células. Además, el Streptococcus pyogenes genera también el síndrome de shock tóxico parecido con los mismos, fiebre, rash, shock y también la fiebre escarlatina. Por último vamos a ver lo que es las endotoxinas, que son lipopolisacáridos que se encuentran, o sea, es parte de la bacteria, ¿no? Los lipopolisacáridos que están en la membrana de los gram negativos y los endotoxinas pueden generar todo esto que es una mnemotecnia, ¿no? Edema, producción de óxido nítrico, eh, coagulación intravascular diseminada, la muerte también. Tienen una membrana externa porque son gram negativos, pueden producir TNF-alfa, interleuquina 1, interleuquina 6. También tienen antígeno O y lípido A en la pared celular. Son estables al calor. Pueden producir la quimiotaxis de neutrófilos y shock, ¿no? Acá es todas esas características de las endotoxinas. Como dijimos, la endotoxina, que es el lípido A, puede activar los macrófagos por los toll-like receptors e inducir la producción de interleuquina 1, interleuquina A, TNF-alfa, óxido nítrico. Estas tres cosas, entonces, producen fiebre, hipotensión e hipotensión, o sea, shock, ¿no? Endotoxina, eso es shock. Endotoxina también puede producir la activación del sistema de complemento, o sea, C3A produce y C5A produce la liberación de histamina, lo que también genera hipotensión y edema, y C5A la quimiotaxis de neutrófilos, o sea que los neutrófilos vayan, ¿no?, al lugar. Y también puede activar el factor activador de los tejidos y lo que, bueno, desarrolla la cascada de coagulación, se activa la cascada de coagulación y todo eso me puede dar coagulación intravascular diseminada, ¿no? Eso es endotoxinas. Sigamos. El último tema que vamos a ver acá es lo que es la genética en las bacterias. O sea, ¿por qué mecanismos pueden estas bacterias generar nuevos características o resistencia, por ejemplo, a antibióticos, ¿no? Por ejemplo, la conjugación es cuando tenemos una bacteria que ha desarrollado una característica. Imaginemos una resistencia a antibióticos y que este gen de resistencia está en un plásmido. El plásmido es un pedazo de ADN que está en el citoplasma, no está acá en el ADN cromosómico, ¿no? Y lo pasa a través de un pilus a la otra bacteria que no era resistente, le pasa una cadena y ambas ahora son resistentes. Otro mecanismo de conjugación es cuando tengo el plásmido, pero el plásmido esta vez sí se une al ADN de la bacteria y también a través de un pilus le voy a pasar a la otra bacteria, le voy a pasar este ADN con todo y lo que tenía el plásmido, pero también le estoy pasando ADN de la anterior bacteria, no solamente el plásmido, también ADN de la anterior bacteria. Entonces ahora esta es una bacteria con dos tipos de ADN y una bacteria recombinante. Eso es importante porque puedo hacer un rastreo genético de qué bacteria vino de otra. Obviamente esto va a tomar tiempo porque esta bacteria vino de esta, vino de esta, vino de así, pero puedo con esto hacer un rastreo, ¿no? Otro mecanismo es la transformación. Entonces, si yo en un medio pongo ADN libre, suelto, o sea, no dentro de una célula, sino ADN suelto, esta bacteria va a captar este ADN y lo va a incluir dentro de su ADN. Eso es transformación. ¿Y cuáles son importantes recordar? Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae tipo B y Neisseria. En pregunta he visto esta de acá, Haemophilus influenzae. Y algo que es súper importante, que también lo he visto en pregunta, es un escenario clásico. Me están diciendo que pongo dos bacterias, una resistente a un antibiótico y otra es sensible. Le añado una ADNasa para matar cualquier ADN libre, o sea, ya no va a haber transformación, ¿no? Y luego le voy a poner el antibiótico al que una era sensible y otra resistente, pero veo que ahora ambas son resistentes. ¿Qué quiere decir? Que ha habido el proceso de conjugación, o sea que una bacteria, la bacteria resistente, le pasó a la bacteria sensible su característica, mas no ha habido transformación porque le ha agregado una ADNasa que mató cualquier ADN libre. Entonces con esto compruebo que puede haber sido conjugación, ¿no? La transposición es cuando en la misma bacteria un pedazo de ADN, por ejemplo, ese es el plásmido, ¿no? Un pedazo de ADN del plásmido pasa
al material genético de la bacteria, o sea, al ADN de la bacteria. Ahí está. Por eso se dice transposón. Este pedacito, no todo el plásmido, sino este pedacito del plásmido pasa acá al ADN de la bacteria y se integra. Entonces, por este mecanismo también, por ejemplo, puede que ser que una bacteria que es resistente a un antibiótico y que tiene en este pedazo, en este transposón, los genes para la resistencia, a la hora de moverlo, este transposón al plásmido, también lo puede pasar a otra bacteria y por este mecanismo también la otra bacteria puede desarrollar resistencia al antibiótico. Entonces es como un proceso en el que salta un pedazo de ADN a otro, ¿no? Por último, vamos a hablar de la transducción. La transducción esta vez requiere bacteriófagos, o sea, virus que vayan de una bacteria a otra, bacteriófagos. Entonces, por ejemplo, un mecanismo en la transducción generalizada, o sea, general, es cuando un bacteriófago va hacia una bacteria, ¿no? Y suelta su ADN, y ahora este ADN de este virus se añade acá, o sea, bueno, sí, y se replica, ¿no? Entonces van a haber bacterias, se van a formar nuevos virus que tengan solo el ADN del virus, pero otros virus en el que tengan el ADN de la bacteria. O sea, acá están, ven estos azulitos. Y luego se van a liberar. Y para esto vemos ahora que hay nuevos virus que ahora tienen ADN de la anterior bacteria. Y ahora que infecten a otra bacteria, le van a pasar el ADN de la anterior bacteria. ¿Sí? Entonces, eso es a través, también se pasa ADN, ¿no? De bacteria a bacteria, pero no es por un pilus, sino es por bacteriófagos. Y ahora esta nueva bacteria tiene ambos tipos de ADN. Otro proceso de transducción es el especializado, que es lo mismo, es un bacteriófago que va a soltar un ADN, pero ahora el ADN se incluye. O sea, no es que se suelta y se replica solito, no. Sino, acá vemos que no se incluía, ¿no? Ahora sí se incluye ese ADN de la bacteria, este ADN viral de la bacteria, se incluye en el ADN, este ADN del virus se incluye en el ADN de la bacteria y se van a formar virus con ambos tipos de ADN, ¿no? Ambos tipos de ADN se liberan y ahora este virus con ambos tipos de ADN va a infectar a otra bacteria y ahora esta bacteria tiene distintos tipos, o sea, tiene tres tipos de ADN, su propio ADN, el ADN de la bacteria anterior y el ADN del virus. Entonces es una bacteria súper modificada. ¿Para qué es importante este mecanismo? Porque, por ejemplo, cepas de una misma bacteria, ¿no? Cepas que no tienen genes que produzcan toxinas y cepas que sí tienen, el virus el virus va a captar genes de una bacteria que tiene, por ejemplo, producción de toxinas y le va a pasar a otras bacterias, el mismo tipo de bacteria, pero otros tipos de cepas que no producen toxinas, le va a pasar estos genes y ahora esta bacteria nueva ya produce toxinas. Y eso es una pregunta. Y literalmente te describen el mecanismo este que estoy explicando y te preguntan cuál de estas puede ser. Entonces son estas, ¿no? El estreptococo grupo A, la toxina botulínica, el cólera, difteria, que era la pregunta, y toxina Shiga. Y eso sería todo por este video.